Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por apoyar nuestro ministerio aquí a través de estos videos. Siempre es para nosotros un gozo, un placer poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. La Biblia es eterna. Si usted no supiera que fue escrita hace miles de años, pensaría usted que fue escrita la semana pasada. Porque la palabra de Dios es tan pertinente a nuestra vida y a nuestros tiempos hoy en día, así como lo fue en el momento que fue escrita. Y eso trae a la luz lo que vamos a estar examinando hoy. Vamos a escudriñar algunos versículos del libro del Nuevo Testamento que se conoce como Primera de Tesalonicenses. Fue la primera carta que el apóstol Pablo escribe a esta congregación en Tesalónica. Y sus verdades son tan pertinentes hoy como fueron el momento que fueron escritas hace más de 1900 años. Pablo escribió esta primera carta a la iglesia de Tesalónica cuando él estaba en la ciudad de Corinto. Se aproxima que en el año 51 fue que Pablo escribe esta carta. Ocurre algunos meses después de que Pablo había predicado en esa congregación en su segundo viaje misionero. Después de salir de Tesalónica a fuerzas, Pablo, Silas y Timoteo viajan a Atenas a través de Berea. Pero después de algún tiempo corto en Atenas, Pablo empieza a sentir la necesidad de saber cómo estaba el estado anímico y espiritual de esta congregación en Tesalónica. Entonces Pablo envía a Timoteo a ministrarles a esos creyentes, y Pablo quería un reporte acerca de su estado anímico espiritual, porque él sabía que habían algunos maestros falsos que habían infiltrado la iglesia primitiva. Sin embargo, Timoteo pronto regresa a Pablo con un reporte positivo, y esto fue lo que conmueve a Pablo a escribir Primera de Tesalonicenses como una carta de ánimo, una carta para animar a estos nuevos creyentes. Entonces, ¿por qué es que es tan importante Primera de Tesalonicenses a nuestro día hoy? Bueno, yo creo que todos nos gustaría tener algún conocimiento acerca del futuro, especialmente cuando se trata de los sucesos bíblicos por venir, acerca del fin del mundo. Y Primera Tesalonicenses provee a nosotros los cristianos el pasaje bíblico más claro acerca del rapto y acerca de ese periodo de 7 años que el rapto va a impulsar. Y lo conocemos, este periodo de 7 años, como la gran tribulación. En el rapto, Cristo va a regresar por su pueblo. Nos dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, mientras los que estén con vida serán raptados a las nubes. Y allí todos los creyentes estarán con Jesús, serán relacionados con Jesús, reconectados con Jesús en el aire, y para dar comienzo a esa renovación, esa reconciliación con Cristo. Y esta carta, en su contexto, Pablo estaba muy impresionado por la fidelidad de estos cristianos nuevos, que a pesar de la gran persecución que estaban enfrentando, él se encuentra con una congregación que estaba surgiendo y creciendo en la fe. Pablo sabía que esos nuevos recién convertidos habían sido expuestos a enseñanzas falsas que se oponían a Cristo y a la gracia de Dios. Y entonces Pablo también entendía que si esta iglesia joven no continuaba a madurar en su fe, el peligro solamente crecería con el tiempo. Entonces, con esto en mente, Pablo toma su pluma y enseña a la gente, a este pueblo, que el crecimiento espiritual últimamente vendría y sería motivado por una esperanza en el regreso de Cristo. Y Pablo nunca estaba interesado simplemente en decirles o hablarles
de cómo ellos podían subsistir por sus propias fuerzas, porque él sabía que últimamente el cambio permanente que iba a venir a sus vidas iba a ser el resultado de un andar consistente y constante basado en el poder del Espíritu de Dios. Entonces a este grupo de cristianos jóvenes que tenían preguntas, inquietudes, incertidumbres, Pablo les ofrece esperanza acerca del regreso de Cristo y también provee en ese transcurso comodidad en medio de preguntas y la motivación de vivir en una vida piadosa, una manera que agrada a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros los cristianos en el año presente podemos aplicar una carta que fue escrita hace más aproximadamente 2000 años? Si nosotros nos sentimos, y me imagino que algunos de ustedes en algún tiempo se han sentido, que su crecimiento espiritual ha pasmado, o que quizás su fe ya no es como era en un pasado. Entonces, esta carta nos ayuda con esas temporadas, esos periodos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque su enfoque es el regreso de Cristo. Se podría decir que esta carta provee agua para el alma sediente y nos anima a crecer y a madurar en Cristo, proveyendo esperanza en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Y la instrucción práctica específica de Pablo a este proceso de santificación se puede aplicar directamente a nuestras circunstancias. ¿Cómo? Cuando nosotros nos agarramos de la esperanza en Cristo, nosotros podemos ver los resultados claros en nuestras vidas. Y es por eso que en esta carta, en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5 en particular, Pablo nos deja con una lista, no completa, pero una lista de consejos que nosotros podemos aplicar aún en el día de hoy, que nos van a ayudar en nuestro proceso de santificación. Son cosas que usted y yo podemos y debemos hacer para ser más, llegar a ser más como Cristo, ser más cristocéntricos y crecer en nuestra fe y crecer en nuestra influencia para atraer a otros para Cristo. A finales de esta carta, Pablo nos deja con lo que nosotros llamamos varias exhortaciones finales. Se podría decir son instrucciones finales. Son cosas que todo cristiano debería de hacer para mantener su fe, para crecer en su fe, para mantener nuestra relación y comunión con Dios y también el uno con el otro. Y voy a escoger tres, solamente tres entre tantas más que creo que son tan importantes que todo cristiano debería de tomar en cuenta y poner en práctica. La primera se encuentra en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice Pablo, estad siempre gozosos. Pablo sabía que estos nuevos creyentes estaban enfrentando mucha presión exterior. Habían falsos maestros que estaban invadiendo, habían infiltrado la iglesia y había persecución, corrían el riesgo de persecución. Entonces, estos cristianos necesitaban recordar que su esperanza en Cristo, su esperanza en el regreso de Cristo, era suficiente para que ellos encontraran ese gozo que no proviene de fuerzas externas, sino que proviene del don de Dios que puso en nosotros. En otras palabras, el gozo que es una característica del fruto del Espíritu que Dios puso en nosotros el momento que recibimos a Cristo, que nosotros deberíamos de respaldarnos en ese gozo que Dios puso en nuestro corazón, el gozo de Cristo, que es el gozo verdadero, porque no depende de circunstancias, no depende de cosas que ocurren, sino que todo está completamente basado en Dios, en su fidelidad, en su bondad. Y si hay alguien que entendía esto, era Pablo. Porque Pablo mismo se encontró en situaciones difíciles a lo largo de su ministerio. En una ocasión estaba él preso. Y preso, él escribió
el libro de los Filipenses, una carta que le escribe a la congregación en Filipo, que ahora se reconoce como la carta más gozosa. ¿Por qué? Porque en esa carta no menos de 40 veces Pablo usa la palabra gozo. Dice regocijaos, que se regocijen, porque él entendió, él aprendió a regocijarse a pesar de la adversidad y las circunstancias difíciles. En Filipenses 4, del 10 a 14, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Dice, he aprendido a contentarme, a regocijar, a pesar de lo que está ocurriendo a mi alrededor, a pesar de las circunstancias, la adversidad, la oposición, la persecución. ¿Por qué? Porque mi gozo, mi contentamiento no viene de por fuera, viene de por dentro, lo que Dios puso en mí. ¿Por qué? Porque el gozo es una característica del fruto del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros desde el momento que pusimos nuestra fe en Él. Y este gozo y esa fe, esa expectativa que Cristo regresa, es suficiente para que Pablo se sienta gozoso, pero también para tener ese denuedo y decir, todo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermano, hermana, es posible que tú estás pasando por una situación muy difícil hoy en día. Te encuentras en medio de un asunto delicado. Pero déjame decirte, tú puedes regocijarte. Tú puedes regocijarte si cambias tu perspectiva. Deja de ver lo que está ocurriendo y ve hacia adentro, ve hacia arriba. Ponte a pensar en lo que Dios ya ha hecho por ti y el hecho de que Cristo va a regresar por ti. En el versículo 17 encontramos el siguiente consejo. Dice, orad sin cesar. Para el cristiano la oración debería de ser algo automático, algo que hacemos a menudo. Y nosotros deberíamos de recordar el poder, reconocer el poder de la oración. El poder del cristiano está en la oración. La oración mueve montañas, la oración de fe hace posible lo imposible. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. El afán, el estrés, la preocupación es lo que nos roba el gozo y la paz. Dice, no te afanes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En 1 Juan 5:14 el apóstol dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, nosotros podemos venir a Dios con toda confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. En Marcos 11:24, Jesús mismo dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Santiago nos recalca en Santiago 5:16, cuando nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Miren, hermano, hermana, si hay algo que todo el cristiano debería de estar haciendo hoy en día más que nunca es orar, doblar rodilla, buscar el rostro de Dios y orar no solamente por nuestras necesidades, orar por la iglesia, orar por los sucesos que están por venir, orar que Dios, que su voluntad se cumpla, que su poder se manifieste.
¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos oscuros, tiempos difíciles. Y ahora es el momento preciso que nosotros los cristianos, nosotros resaltemos y que la luz de Cristo en nosotros brille a través de nosotros para alcanzar a otros para Cristo. Eso nos trae a la tercera exhortación, cuando en el versículo 18 dice Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos dice, estad siempre gozosos. Luego nos dice, orad sin cesar. Y en tercer lugar nos dice aquí Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y miren, dad gracias en todo. Lo que nos da a entender Pablo es que todo cristiano debería de tener una actitud de gratitud. No es solamente un acto, algo que se hace cuando alguien le regala algo o alguien hace algo por usted y nosotros respondemos con una acción de gracia. No, es una actitud. Y la actitud de una persona es la respuesta a las circunstancias de la vida. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la actitud del cristiano debe ser una actitud de gratitud, en donde reconocemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y creer que en medio de todo eso está la voluntad de Dios, que Dios está haciendo algo, está obrando, se está manifestando su voluntad y a pesar de la adversidad, lo difícil, lo duro que viene a través de ello, podemos encontrar y buscar manera de estar agradecidos a Dios. Miren, el comentarista bíblico famoso Matthew Henry, en una ocasión fue asaltado y le robaron su cartera. Todo lo que él tenía se lo quitaron. Ese día que le ocurrió esta cosa traumática, Matthew Henry escribió en su diario, yo le doy gracias a Dios en primer lugar porque nunca había sido asaltado. En otras palabras, esa fue la primera vez. No le había ocurrido anteriormente. En segundo lugar, le doy gracias a Dios, dice, porque aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron la vida. Dice, a pesar de que me quitaron lo que tenía, a mí no me quitaron la vida. Tercer lugar, dice, le doy gracias a Dios porque aunque tomaron todo lo que yo tenía, no era mucho. No era mucho. En cuarto lugar, dice, le doy gracias a Dios porque yo fui el que fue asaltado, no fui yo el que asalté a alguien. Mire, vemos aquí cómo la actitud del cristiano, la actitud de gratitud se manifiesta de esa manera. A pesar de situaciones difíciles, a pesar de la adversidad, siempre buscando manera y razones por qué darle gracias a Dios. Me recuerda también de una madre que estaba sintiendo el peso de la presión en su vida, de las cargas, tenía niños pequeños y muchos quehaceres. En una ocasión expresó su frustración con Dios y dijo, ya no aguanto, dice, los niños no me hacen caso y la casa está desbaratada y mi esposo no me da su atención. Y de repente esta mujer escucha una voz como que Dios le estaba hablando y Dios le pregunta, ¿cuál de estos quieres que te quite? Y esta mujer se dio cuenta inmediatamente que todo de lo que se estaba ella quejando, sus hijos, la casa, su esposo, eran lo más precioso para ella. Inmediatamente ella le empezó a dar gracias a Dios por sus hijos, por su esposo, por su casa. Y dice que ese cambio de perspectiva cambió su vida. Porque se dio cuenta que en vez de quejarse, si ella en vez expresa su gratitud y pone en práctica una actitud de gratitud, eso te ayuda a reconocer, a apreciar lo que Dios nos ha dado. Y esto me recuerda de otra historia de acerca de un hombre que tenía una propiedad en un terreno grande. Pero con el tiempo, la propiedad, debido al descuido, se le estaban cayendo las puertas y las ventanas y la pintura se le estaba capilatando. Y bueno, el alberca, se le había hecho un hoyo en la alberca y el nivel del agua se estaba desgastando y había hierbas y
el jardín era un desastre. Y este hombre pensó, es más fácil vender esa propiedad. Entonces le llamó a su agente de bienes y raíces y le dice, quiero vender mi propiedad. Y este hombre le dice, está bien. Dice, voy a escribir una descripción para ofrecer esta propiedad. Al siguiente día, este agente de bienes y raíces le llama a este propietario y le dice, ya tengo la descripción, te la quiero leer. El hombre, está bien, léemela. Y este hombre describe esa propiedad de esta manera. Dice, casa grande, moderna, con tantas recámaras, tantos espacios. Dice, está localizada en un terreno enorme, verde, hermoso, con plantas y árboles, alberca pegada a la casa, con una vista a los montes y una vista a pastos verdes. Y de repente este hombre le dice a este agente, ya, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión, porque lo que acabas de decir es lo que siempre he deseado. Ese hombre en ese instante se da cuenta que cómo él veía esa propiedad, cómo él veía la casa, el terreno, la alberca. Si él cambia su perspectiva, cambia cómo él ve y cómo él describe estas cosas, se da cuenta que tiene mucho más de lo que él se imaginaba. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no la quiero vender porque es lo que siempre he deseado. Hermano, hermana, mire, es posible que tu vida cambie sin que nada cambie en tu vida. Porque cuando tú regocijas, cuando tú oras sin cesar y cuando tú le das gracias a Dios en todas las circunstancias, lo que cambia es tu perspectiva. Y yo me imagino que Pablo es lo que quería comunicarles a esos cristianos primitivos, que mantengan la perspectiva correcta, una perspectiva cristocéntrica, que no olvidaran de las promesas de Dios, que Cristo regresaría, que lo que nos espera en el cielo es mucho más significante, importante, mucho más mejor de todo lo que podríamos lograr aquí en la tierra. Y ese es el mensaje que quiero dejarles a todos ustedes. Sí, los tiempos están duros, los tiempos están difíciles, pero lo que nos espera, lo que Dios ha prometido, lo que viene, es mucho mejor. Ánimo, hermano, hermana, sigamos adelante. Siempre estén gozosos, oren sin cesar y estad agradecidos en todo. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que escudriñamos en tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios, lo que debemos hacer y cómo debemos aplicar nuestra fe en nuestra vida hoy para seguir, Dios, soportando, aguantando, creciendo en nuestra fe para que tú nos uses. Gracias por recordarnos que lo que está por venir es mucho mejor, vale mucho más. Y Dios, que tú estás al tanto de todo y nos estarás dirigiendo y estarás bendiciéndonos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Mucho ánimo. Adelante.